Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo un vídeo para contestar a esa duda que me estáis planteando casi de forma habitual en redes sociales, que es la diferencia entre levadura química, levadura de panadero, bicarbonato, gaseosas. Entonces os lo voy a dejar por aquí para que nos quede a todos muy claro. La primera diferenciación que vamos a hacer va a ser entre las levaduras que son un hongo, ¿vale? Que es algo que está vivo, y lo que son unos impulsores químicos, ¿vale? Entonces vamos a empezar hablando de los impulsores químicos, y aquí es donde nos liamos habitualmente. ¿Por qué? Porque aquí en España y en muchos otros países, pero aquí la marca más conocida que tenemos de polvos de hornear, resulta que pone levadura química, o bueno, la famosa levadura royal. ¿Y qué es lo que pasa? Que todos oímos levadura y nos pensamos que es lo otro, que es la levadura de panadero, pero no, es un impulsor químico, ¿vale? Así que ya, para empezar, para siempre que vayamos a hacer una masa que requiera una fermentación, vamos a tener que utilizar levadura de panadero, ¿vale? Que es un hongo que se va a ir comiendo los azúcares de la harina y que va a fermentar la masa. Entonces, no nos vale la levadura química, ni nos vale el bicarbonato, ni las gaseosas. Hablando de esos impulsores químicos, tenemos principalmente tres variedades, que son las que más vais a encontrar en el supermercado. Por un lado, la famosa levadura química, son esos polvitos blancos. Esto está compuesto por un ácido y una base, y cuando nosotros lo metemos en el bizcocho y lo metemos al horno, lo que genera es un gas dentro de la masa que va a hacer que crezca nuestra masa, ¿vale? La masa crece dentro del horno. Entonces, bueno, pues simplemente nos sirve perfecto para hacer bizcochos, nos sirve para hacer galletas, nos sirve para hacer magdalenas, etcétera, etcétera, etcétera. El bicarbonato es algo bastante similar, pero no es equivalente, porque el bicarbonato es simplemente la parte de base y necesitamos un ácido para activarlo. Por eso vais a encontrar el bicarbonato muchas veces asociado a recetas que llevan una cucharadita de zumo de limón, recetas que llevan buttermilk, recetas que llevan cacao, azúcar moreno, del tipo de panela, por ejemplo, también. Siempre un componente ácido que va a hacer que ese bicarbonato no solo reaccione, sino que además su sabor, que es un poco raro, se neutralice. Y en tercer lugar, vais a encontrar las gaseosas, que normalmente vienen dos sobrecitos. Realmente esto lo que os trae es el ácido y la base en dos sobres separados, y lo único que cuando lo mezcláis tenéis como resultado lo que sería la levadura química, para que nos hagamos una idea. ¿Cómo podemos sustituir unos con otros? Bueno, yo normalmente os animo a que respetéis lo que os pide la receta, porque así es mucho más fácil, porque realmente no son equivalentes, es decir, una cucharadita de levadura química no va a ser equivalente a una cucharadita de bicarbonato sódico, porque el bicarbonato es muchísimo más potente, con lo cual cuando hacéis esos cambios a veces salen las cosas mal. ¿Cómo sabemos que nos hemos pasado con la cantidad de impulsor? Pues bueno, con el bicarbonato se ve enseguida, porque vais a ver que vuestro bizcocho va a implosionar. Sube y de repente se hunde para abajo y se nos queda todo como expandido por los laterales y como si se hubiera quedado hueco. ¿Esto por qué pasa? Pues porque ha habido un exceso, se ha creado demasiado gas y el bizcocho casi ha desaparecido. Con la levadura también os pasa a veces, vais a ver que metéis el bizcocho al horno y de repente se hunde. Pues igualmente, tenía un exceso de levadura química. Es muy típico que a veces queremos que el bizcocho no suba más y decimos, ¿cómo lo consigo? Venga, levadura química, pues entonces nos va a salir peor. Así que muy importante siempre no sustituir unos por otros, y recordad que en caso de que tengáis que sustituir en una receta que tenéis levadura química, tenéis que echar bicarbonato porque no tenéis otra cosa, que sería menos cantidad y siempre de la mano de algo ácido que haga que reaccione, ¿vale? Si no, la receta no va a salir bien. Y ahora vamos con las levaduras. Las levaduras como tales, ¿vale? Es un hongo que lo que hace es comerse los azúcares de la harina. La podéis encontrar aquí en España en dos formatos principalmente, levadura seca y levadura fresca. La levadura seca que tenemos aquí en España, que más se encuentra, es la instantánea. Son como unos granitos, unas semillitas pequeñas. Hay gente que dice que parecen gusanitos muy chiquititos. No son gusanitos, son muy chiquititos. En sobre, que no necesitan frío. Y luego vais a encontrar una especie de pastillas de diferente tamaño, depende de dónde compréis, que es como una especie de, no sé cómo llamarlo, como una pasta rara, dura, como reseca, pero húmeda. No sé cómo describirlo, es que es raro. Y esta sería la levadura fresca. Ambas son equivalentes, ¿vale? Cuando una receta nos pide levadura seca, podemos usar fresca, pero lo que tenemos que recordar es que son equivalentes como producto, o sea, es lo mismo, pero no equivalentes en peso. Si os pide levadura seca y vais a usar fresca, tenéis que usar 3 veces más de peso, porque pensad que la levadura fresca tiene agua, entonces ese peso en agua hace que el peso de fresca sea siempre el triple que el que se nos pide de seca. Y al revés, si una receta os pide 21 gramos de levadura fresca, vais a tener que usar solo 7 si estáis usando levadura seca. Esto es muy importante porque si no la podéis liar
Pero bien, ¿y estas levaduras cómo funcionan? Pues bien, la diferencia principal con los impulsores es que las levaduras fermentan la masa, la modifican antes de entrar al horno. De hecho, cuando esté en el horno nuestra masa, va a llegar un punto que por el calor del horno, la levadura estire la pata. Y entonces, la levadura deje de hacer efecto porque el efecto lo hace principalmente antes de entrar en el horno. Ahí esa también es una buena diferencia para que sepáis que si vuestra masa tiene que fermentar, entonces va con ese tipo de levaduras y no con impulsor. Creo que estas son básicamente todas las dudas que tenéis. Ah, sí, la levadura, por cierto, la levadura fresca se puede congelar, que me lo preguntáis mucho. ¿Cómo congelarla? Pues podéis porcionarla en las porciones que normalmente utilicéis y de esta forma pues os podéis ayudar para usarla directamente sin tener que sacar todo el bloque. Y por último, que no se me olvide, la masa madre. Bueno, desde hace unos años se ha puesto de moda otra vez el hacer panes con masa madre. Básicamente la masa madre consiste en hacer un fermento de forma natural sin uso de levadura con el que luego fermentamos nuestras masas. Básicamente vamos a partir de harina y agua, vamos a dejarlo fermentar hasta que tenga la fuerza para a partir de ahí fermentar otras masas. Esto lleva bastante tiempo, ¿vale? Normalmente se tardan 4 o 5 días en tener una buena masa madre, hace falta irla refrescando y la verdad que nos daría para todo un vídeo solamente hablando de eso. Así que si os parece, lo dejamos aquí por hoy. Si tenéis interés por la masa madre, dejádmelo en comentarios y os hago otro vídeo hablando de masa madre. Y espero que nunca más os vuelva a pasar que hagáis el roscón de Reyes con levadura química, que ya sabéis que si echáis levadura química en el roscón de Reyes, no va a subir. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo, espero haberos ayudado y muchas gracias por estar ahí.